Salem, año 1692. Un viento frío aullaba por el pueblo, llevando susurros de fuerzas oscuras y males indescriptibles. La pequeña colonia ubicada en Massachusetts se vio sacudida por una serie de juicios que llevarían a la muerte de 20 personas, la mayoría mujeres. ¿Pero qué fue lo que realmente ocurrió? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo y explorar el contexto social y religioso de la época. Los juicios de brujas de Salem, un duro recordatorio de la oscuridad que puede apoderarse de una comunidad consumida por el miedo y la superstición. A finales del siglo XVII, Nueva Inglaterra estaba marcada por tensiones religiosas y conflictos comunitarios. La sociedad puritana de Salem era estricta y temía el pecado y cualquier forma de disidencia. La creencia en lo sobrenatural era común y la brujería se consideraba un crimen grave. Cualquier cosa que se apartara de la norma podía ser vista como sospechosa. La historia comienza en enero de 1692, cuando un grupo de niñas de Salem Village, incluyendo a Betty Parris y Abigail Williams, comenzaron a mostrar comportamientos extraños, convulsiones, gritos y comportamientos erráticos. Los médicos no podían explicar lo que sucedía y rápidamente los rumores de brujería comenzaron a circular. El reverendo Samuel Parris, padre de una de las niñas, se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos, Thomas, Elizabeth y Susana, además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres asesinados por los indios. Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido, John Indian, la cual se encargaba de cuidado de los niños. A Tituba, la esclava negra de la familia Parris, le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas, así como practicar viejos rituales vudú. A menudo, estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes Betty Parris y Abigail Williams. Un día, estas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales vudú de las Barbados, su tierra natal. Según cuentan las crónicas de la época, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente y a tener comportamientos bestiales. En un intento por encontrar respuestas, las niñas acusaron a varias mujeres de ser brujas, entre ellas Tituba, una esclava de origen africano, Sarah Good, una mujer pobre y marginada, y Sarah Osborne, una mujer anciana. Con estas acusaciones se desató una histeria colectiva. Tituba, una esclava de Barbados, se convirtió en un blanco fácil. Sus historias de vudú y brujería, susurradas en voz baja, ahora resonaban con una realidad aterradora. Otros pronto siguieron: Sarah Good, una mendiga conocida por su lengua afilada, y Sarah Osborne, una anciana condenada al ostracismo por sus costumbres poco convencionales. Las acusaciones, una vez pronunciadas, cobraron impulso y se salieron de control. El juicio. En febrero de 1692, se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hathorne, quienes debían dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala llena de público, se inició la sesión en la que los dos magistrados presionaron a la hija de Parris y a su sobrina para que señalaran a los culpables. Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en las que cada uno acusaba al más indefenso o a quien tenía más antipatía. La primera acusada fue Tituba, que para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente: «He visto al diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro, o de perro negro, o de cerdo, y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja, y Betty, Abigail, Ann Putnam, Sarah Osborne, Sarah Good
están al servicio de Satanás. Y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal. Según aclaró la misma esclava, el libro al cual aludía, y en el que figuraban todos los nombres de las brujas que había en Salem, se lo había entregado un hombre misterioso. Tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión y estuvo 1 año recluida. Por su parte, Sarah Osborne, una anciana, y Sarah Good, una indigente que también habían sido acusadas, fueron ahorcadas al no confesar su culpabilidad. Posteriormente, otra mujer, Martha Corey, siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento, tal vez a causa de envidias o algunas rencillas entre los aldeanos, y su esposo, Giles Corey, murió en prisión mientras era torturado. Otra aldeana, Susanna Martin, fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes, y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba. El 2 de junio de 1692, el juez William Stoughton envió a la horca a Bridget Bishop, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado 3 veces. Otra mujer, Rebecca Nurse, fue también acusada. El juez, que la conocía bien, la declaró inocente, lo que provocó tal oleada de vandalismo y salvajismo entre la población que el asustado magistrado tuvo que cambiar de opinión y ordenar que la ahorcaran de inmediato. A medida que aumentaban las acusaciones, también lo hacían los juicios. Las pruebas eran a menudo absurdas. La prueba del tocamiento, donde se creía que si una bruja tocaba a una persona y ésta se sentía mejor, eso significaba que la bruja era inocente, o la prueba del agua, donde se arrojaba a la persona al agua. Si flotaba, era culpable. En total, más de 200 personas fueron acusadas de brujería y muchas fueron encarceladas. En este clima de miedo, la vida de los habitantes de Salem se convirtió en un verdadero infierno. Las acusaciones no solo se basaban en testigos, sino también en rivalidades personales y resentimientos históricos. En septiembre de 1692, el Tribunal de Salem fue desmantelado y las acusaciones comenzaron a perder credibilidad. La comunidad se dio cuenta de la locura que había llevado a la ejecución de personas inocentes. En 1693, todos los acusados restantes fueron liberados y en 1697 se proclamó un día de ayuno y reflexión en memoria de las víctimas. En 16 meses, entre febrero de 1692 y mayo de 1693, hasta 200 personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de practicar la brujería en la Salem colonial de Massachusetts, en Estados Unidos. De esas 200, hubo 30 condenas y 19 ejecuciones. Cabe destacar que en los juicios de Salem, si confesabas, podías salvar tu vida. Si no lo hacías, eras ejecutado. 19 personas fueron ejecutadas, 14 mujeres y 5 hombres. Hoy en día, la historia de Salem nos recuerda la importancia de la razón y la justicia. Nos invita a reflexionar sobre cómo el miedo puede llevar a la sociedad a cometer atrocidades en nombre de la protección. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de las brujas de Salem. ¿Qué opinas? ¿Crees que la envidia, ignorancia e histeria colectiva fue el caldo de cultivo de todos estos acontecimientos? Déjalo en los comentarios. Esperamos que hayas encontrado este episodio interesante. Nos vemos en el próximo episodio de Más Interesante con J. ¡Hasta pronto!